Buenas chicos, ¿cómo están? Buenas noches, espero estén muy bien. Ya ahora sí que hemos pasado esta jornada relativamente intensiva donde ya hemos estado viendo lo que es Mobile Pen Testing. La verdad que ha sido un gusto para mí que han estado aprovechando estas sesiones, pues hoy es la última. Igualmente, ya saben, pueden ponerse al día con la playlist del workshop. Y bueno, pues un gusto poderlos tener acá. Y bueno, por acá le doy chance a mi compañera Nelisa para que les pueda dar la bienvenida. Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Net Sentinel Academy y a la línea académica de Brechtlatz. Hoy es la sesión 3 y cierre del workshop Introducción al Mobile Pen Testing, donde vamos a consolidar los conceptos claves vistos en el programa y reforzaremos la importancia del análisis de seguridad en aplicaciones móviles dentro de la ciberseguridad. Nos acompaña nuevamente Jaime Ramírez, él es líder de seguridad ofensiva en NTT Data, Europa y Latam, especialista en pentesting, DevSecOps y seguridad en aplicaciones. Los invitamos a aprovechar esta última sesión, tomar sus notas y resolver sus dudas. Con ustedes, Jaime Ramírez. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Sí, como mencionan, el día de hoy finalizaremos con este taller introductorio y vamos a revisar algunos ataques dinámicos un poco más interesantes de lo visto ayer. Entonces, vamos a comenzar. Y más adelante se les estará compartiendo los comandos que usaremos durante el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la explotación de los componentes nativos exportados. Entonces, si recuerdan de la primera clase, tenemos actividades exportadas, servicios exportados, broadcast exportados y receiver exportados. En el análisis como BCF nos entregó esta información, entonces el día de hoy vamos a explotar justamente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra aplicación educativa, que es deliberadamente vulnerable, y nos vamos a ir a un Protected Android Component. Básicamente aquí nos va a pedir un PIN, y voy a escribir cualquier cosa, y mi PIN fue incorrecto. Entonces, esto es un bypass que suele existir cuando las aplicaciones están mal desarrolladas, y nosotros podríamos hacer ese bypass de login para poder acceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explotar mediante el- los resultados del escaneo que obtuvimos con MoveCF. Les voy a compartir aquí un segundito los resultados de MoveCF. Entonces, aquí tenemos nuestra actividad que está exportada y nos da el nombre de la actividad. Es Access Control 1 Bioactivity. Nos dice que está exportada, no está protegida, entonces vamos a explotarla. ¿Cómo la vamos a explotar? Hay diferentes formas, pero la que es más sencilla y la que realmente se ejecuta sin problemas es la siguiente. Vamos a abrir una shell en nuestro sistema operativo atacante. Recuerden conectarse, cómo se conectan al dispositivo en el laboratorio planteado con ADB Connect y la dirección IP con el puerto. Nos dice que estamos conectados. Una vez conectados, spawneamos una shell en el dispositivo móvil. Y no es necesario para esto tener root, es lo que les comentaba, hay algunos ataques que no necesariamente deben ser root para poder ejecutar. Entonces, usamos este comando que básicamente nos permite interactuar con la gestión de componentes nativos de Android, que es el comando AM. Después tenemos Start para iniciar la actividad. El nombre es justamente el que vimos en el informe de OWASP, perdón, de MoveCF. Después nosotros le indicamos el paquete, que es lo que vimos que es súper importante tener claro cuál es el nombre del paquete para todos los ataques que hemos realizado.
Y después le decimos, en ese paquete vas a buscar la actividad, que básicamente es el nombre del paquete junto con la actividad. Entonces, como ven, no podemos acceder, pero al usar este comando, damos Enter, nos indica que se inició el proceso y nosotros bypassamos correctamente. Entonces, aquí es el ejemplo de una factura. Vamos a descargar la factura. Y como ven, el servicio fue creado. Incluso nos dio una notificación eh, en el dispositivo y logramos ejecutar sin tener permisos. Entonces, con esto vemos cuál es el peligro de una actividad exportada. En este ejemplo es muy sencillo, pero imagínense que yo hice esto, lancé la actividad exportada y al irme hacia atrás, si tiene una opción nativa, podría ir a la pantalla previa. Por ejemplo, en un banco, hago el bypass de login, voy a las transferencias y aplastando el botón nativo de navegación interno de la aplicación me voy a mis saldos. Entonces puedo ya navegar sin problemas dentro de mi aplicativo. Entonces, como vemos, se les comentó en las primeras clases que esto era muy peligroso. Las actividades son pantallas donde ejecutamos diferentes actividades. Entonces, es súper importante que estas actividades no estén exportadas, que no les pueda llamar ninguna aplicación externa, ni nosotros desde la shell. Algo común que sabe ser un falso positivo cuando estamos empezando es que vemos actividades exportadas y nosotros decimos es vulnerable, pero en realidad la actividad exportada suele ser la pantalla de login o la de inicio de la aplicación. Entonces, lo que les decía, debemos tratar de explotar todas las vulnerabilidades que encontremos y verificar que no sea un falso positivo. Entonces, con esto hemos explotado las actividades exportadas. Vamos a ir a nuestra carpeta de descargas. Lo voy a descargar, Notes, y aquí tenemos nuestro invoice. Entonces, vamos a hacerle clic. Nos dice de cuándo fue comprado el producto y nada más, pero imaginémonos los casos que les indico y puede haber divulgación de información sensible, puede haber diferentes temas que lleve a una vulnerabilidad. Entonces, con esto hemos explotado exitosamente las actividades exportadas. Vamos a abrir nuestro informe de MoveSF. ¿Qué más tenemos en nuestro informe de MoveSF? Tenemos los servicios exportados. Si recuerdan de la primera clase, un servicio básicamente es una acción que se ejecuta en background. Entonces vamos a explotar este servicio. Igual como ven aquí, OWASP nos da directamente el nombre y vamos a explotar. Entonces, ¿cómo lo explotamos? De una forma súper similar. Vamos a cerrar la aplicación para que veamos algo curioso de las nuevas versiones de Android. Básicamente, al intentar explotar un servicio, está bugueada la terminal. Bien. Al intentar explotar un servicio, básicamente vamos a usar un comando similar al anterior, que sería AM para inicializar. En lugar de escribir start como antes, ahora le damos start service, porque es un servicio, y de forma similar le damos el nombre del servicio. Una vez demos enter, nos va a dar un error. Esto es una nueva implementación que creó Android, que la implementó, que nos hace que los servicios no puedan ser ejecutados si la aplicación está en background o no está ejecutándose. Entonces nosotros podríamos pensar que ya no podemos explotarlo, pero la solución básicamente es abrir la aplicación, no voy a entrar a ningún lugar y vamos a ejecutar el servicio sin ingresar a ningún solo abierta la aplicación sin ingresar en ningún submenú. Entonces estamos en Start Service y ya, solo con eso se inició el servicio
Y como vemos, nos dice que se creó otra factura. Entonces, esa actividad, además de ser una actividad exportada, el servicio que tiene esa actividad es inseguro. Entonces, ¿qué haremos ahora? Vamos a hacer otro LS y vemos que efectivamente ahora se creó otro invoice. Entonces, como vemos, si se están creando, se está explotando exitosamente el servicio exportado y la actividad exportada. Vamos a buscar nuestro informe de MoveSF. Ahora nos indica que también tenemos un broadcast exportado, un broadcast receiver exportado. Igual nos da su nombre. Nos dice que se llama Show Data Receiver. Entonces, ¿cómo explotamos estos? De la misma forma. Ahorita no hay ningún cambio. Entonces, básicamente, lo mismo. Ingresamos a M para interactuar con nuestros componentes nativos. Le indicamos que es un broadcast y le ingresamos el nombre. Como ven, estas explotaciones son súper sencillas. Hay que entender cómo funciona MoveSF y la información que nos dio en la clase del día de ayer. Y con esto ya podemos explotar sin ningún problema. Vamos a ejecutar y logramos ejecutar. ¿Qué era un broadcast? Si recordamos, un broadcast es un proceso que nos da información que dispara alguna ejecución. En este caso es un broadcast que cuando recibe información o cuando es llamado nos da una notificación. Lo voy a lanzar de nuevo. Por favor, fíjense en el dispositivo móvil en la parte inferior. Y este broadcast cuando se dispara nos dice un usuario, que es Crazy User, y la password que es Crazy Password y una llave. Entonces, en este ejemplo vemos cómo se disparan esas notificaciones. En ejemplos realistas, como les decía, la aplicación bancaria, cuando tiene un broadcast, se llama ese broadcast y él puede desencadenar cosas como actualización de datos personales. Entonces, imagínense que actualizan el correo y la contraseña de una aplicación bancaria, solo al interactuar con un broadcast. Entonces, también es muy peligroso. Como ven, estos componentes nativos son, como les decía, fáciles de desarrollar. Cuando están exportados son muy fáciles de interactuar con ellos, pero este es el peligro de que estén exportados. Vamos con el último componente exportado. Tenemos. Entonces, el último es un Content Provider. Igual, si recuerdan de la primera clase, esto es algo similar a una base de datos. Se pueden hacer actividades CRUD. Entonces, vamos a ver qué nos dice este Content Provider. Este Content Provider sí se explota de una manera diferente. Vamos a ver cómo se explota. Como ven, nos dice que se llama Content Provider Activity. Entonces, no se explota tan fácil como los otros. Hay que buscar una especie de URL a la que explotar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cómo explotar? Vamos a nuestro Yadax. Como vimos ayer, Yadax es de bastante utilidad. Vamos a buscar nuestro APK. Y nosotros sabemos que se llama Content Provider Activity. Entonces nos vamos al código fuente, OWASP. Esto es todo lo que ya revisamos ayer. Nos vamos al Content Provider Activity. Y aquí buscamos, básicamente, aquí nos indica nuestra autoridad del Content Provider. Es OWASP, AGOA Provider y User Pins Provider. Así se llama nuestra base de datos, por así llamarla. Pero como en una base de datos, nosotros no podemos acceder si no sabemos a qué tabla estamos accediendo. Entonces busquemos, por aquí nos debe decir. Aquí hay un create table, y nos dice este nombre. Entonces nosotros podríamos inferir que es ese. Y por aquí nos dice table, igual nos indica que el nombre de la tabla es user. Entonces, como vemos, sí hay que hacer un poco de reversing. Si el código está ofuscado, ayudémonos de la IA para entender cómo consumir ese content provider. Entonces, una vez hemos entendido cómo se consume el content provider,
vamos a usar el siguiente comando. Básicamente, le indicamos mediante la shell que vamos a consumir un content provider, indicamos content, le vamos a hacer una query, le damos la URI que vimos en Yadax, en la URI le ponemos content, dos puntos, slash, slash, el nombre de la autoridad que vimos, slash, la tabla a la que vamos a consultar. Entonces, con esto, nosotros ejecutamos y, como ven, nos da toda la tabla que existe en ese content provider. Entonces, este ejemplo vemos que tiene ciertos usernames y pins que nos permitirían acceder a la aplicación. Entonces, como vemos, es muy peligroso. Estos content providers, eh, al ser bases de datos, tienen información sensible, pueden tener información sensible. Entonces, al ser exportados, cualquiera los podría consumir y caemos en un riesgo muy grave. Con esto hemos explotado los 4 componentes nativos de Android, los 4 componentes más comunes. Entonces, como vemos, es un comando para cada uno. El que lleva más complejidad es el del Content Provider, pero a la final, si logramos entender el URI, ya se ejecuta sin problema. Ahí no sé si tienen alguna duda hasta el momento, o podemos avanzar. No, por el momento en Discord no. Déjame ver por YouTube. No, todo bien. Ya, perfecto. Aquí, nada más por comentarles que como es una base de datos, nosotros podemos usar una especie de sentencias SQL parecido. Entonces podríamos usar un where. eh, Aquí ponemos user igual admin. Bueno, aquí es entre comillas simples. Entonces tenemos un momento. Entonces, como ven, se puede usar esta especie de sentencias para hacer consultas si es que las bases fueran muy grandes o por alguna razón quisiéramos acceder directamente. Perfecto. Entonces, con esto hemos completado también la parte de un Protected Android Component. Vamos a la parte de bypasses. Entonces, en la parte de bypasses, les voy a compartir también un segundito. Necesitamos iniciar Frida primero en el dispositivo móvil. Entonces, Frida se apaga o se cierra cada que apagamos el celular. Entonces, es necesario que lo iniciemos. Para iniciar Frida es como lo hicimos en la primera clase. Primero tenemos que tener permisos de administrador, de superusuario. Después nos vamos a Data Local Temp, que es donde enviamos el servidor de Frida. Aquí vamos a ejecutar el archivo de Frida y lo ejecutamos con un ampersand para que se quede en background. Listo. Aquí estamos ejecutando Frida. Y por acá vamos a ejecutar una nueva tarea. Antes de avanzar, les voy a compartir este archivo, este URL. Me parece que no les compartimos en las notas de la clase. Ya. Entonces, lo que les acabo de compartir en el chat es básicamente este repositorio que se llama Codeshare, que básicamente es donde diferentes personas pueden subir sus scripts de Frida para hacer diferentes bypasses. Entonces, existen bypasses de SSL pinning, como ven de anti-root, múltiples bypasses,
hay un sinnúmero de códigos que nos permiten hacer diferentes acciones. Entonces nosotros podemos buscar. Estos códigos son muy buenos, sirven de bastante. Hay muchísimos códigos. Hay tanto para Android como para iOS. Entonces, ustedes pueden ir buscando según la actividad que quieran realizar, pueden ir buscando el código que sea, que se ajuste a su necesidad. Entonces, vamos a ver, una vez ejecutado Frida, vamos a ver si Frida se está ejecutando. ¿Cómo hacemos eso? Con el comando que se compartió en la primera clase, Frida-ps para ver los procesos, -u para USB, ahí para ver los identificadores de procesos. Entonces, le damos Enter y nos indica que efectivamente la aplicación Android Go se encuentra ejecutando y este es el nombre que hemos visto durante todo el taller. Entonces, vamos a ver el bypass anti-root. Para ello nos vamos en nuestra aplicación a Root Detection. Le damos en check y nos dice su dispositivo ruteado. Esta aplicación nos despliega ese cuadrito de texto indicándonos que el dispositivo es ruteado, pero en la vida real una aplicación bancaria, por ejemplo, detecta que root y se cierra. Detecta que root se cierra, no nos deja hacer nada, o se abre, nos muestra un mensaje del dispositivo no seguro, el dispositivo está ruteado y se cierra. Hay bastantes juegos que también están haciendo eso. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a probar un bypass. Entonces vamos a probar el bypass de root. Vamos a usar este código que está en el repositorio que les comenté. Esto ya se les pasó al chat los comandos. Entonces, básicamente vamos a usar el proyecto llamado Modified Android Root and Debugger Bypass. Entonces, es un bypass que también nos permite hacer debug, si es que tuviera esa protección, y también bypassear root. Aquí nos dice cómo lanzar el comando, pero ya les voy a explicar cómo lanzarlo exitosamente. Aquí está el código. Como siempre, no debemos confiarnos de nada de lo que está en Internet. A la final, esto se va a ejecutar en un dispositivo móvil. Y sería bueno que antes de lanzar scripts a lo loco, entendamos el código. Igual, si no entendemos, usemos la IA, preguntémosles qué hace, veamos que no esté exfiltrando información del dispositivo, de la aplicación. Entonces, hay que tener ese cuidado. Vamos a ejecutar entonces el bypass. ¿Cómo lo ejecutamos? Con el comando que se les compartió. Entonces vamos a nuestro Kali. Vamos a usar este comando. Básicamente lo que hacemos es llamar a Frida. Le decimos que el dispositivo está conectado por USB. Y le decimos usando el repositorio Codeshare, que es el que Frida disponibiliza. Accede al código que comparte el usuario con nombre SD Campbell. Y dentro de este usuario, el script que él creó, que se llama de esta forma. ¿Y dónde va a ser en qué aplicación va a inyectar este código? Va a ser este bypass. Le decimos "-f" de file y le damos nuestro nombre de la aplicación. Entonces, al dar enter, se va a relanzar la aplicación, se va a ejecutar nuevamente. Démosle unos minutitos. Ya. Aquí podemos ver que hay un error. Este error es básicamente porque este bypass intenta bypassear muchas cosas, y una de las clases que intenta bypassear es esta, que no existe en esta aplicación, pero estos errores no suelen ser causar error en el dispositivo ni ser un bloqueante. Tal vez los errores sirven para ver que cuando lanzamos muchos bypasses y todos los bypasses dan error, podríamos dar seguimiento y ver que efectivamente ninguno funcionó y buscar otro script. Bueno, se lanzó el script, vemos que el único error es que no encontró esa clase que detecta root. Veamos si los otros que están dentro del script funcionan. Nos vamos a Root Detection y Check Root. Como vemos, nos dice el dispositivo no está ruteado y con eso hemos hecho un bypass exitoso de root. Hay también diferentes scripts y según el tipo de scripts nos da diferentes logs. En este caso, el log nos indica que
La aplicación está buscando o sea, nuestra aplicación de Android Go está buscando la aplicación superuser.apk y está buscando los binarios U. Y como detecta que está buscando esto, la aplicación le retorna un false en cada uno y tras retornar el false, nuestro bypass se aplicó exitosamente. Como ven, fue súper sencillo. Las aplicaciones suelen incluir protecciones muy simples. Parece que es trivial esto que se hizo, pero en la vida real, en diferentes ambientes controlados, financieros, en videojuegos, se usan controles como el que vemos que es fácilmente bypassable. Eh, Vamos a ver aquí en Frida, vamos a hacer una pequeña búsqueda. Hay una aplicación que se llama, una librería para Android que se llama Rootbeer. Entonces, esto lo usan muchas personas, muchos equipos. Y como ven, en Frida ya hay el bypass para Rootbeer. Entonces, eh, como ven, les digo que parece muy trivial, pero con este código se bypassea esa librería que es bastante usada. Si ustedes buscan Rootbeer en GitHub, ven que hay un sinnúmero de descargas y con este simple script podrían hacer el bypass. Entonces, como vemos, es algo muy poderoso. Frida es una herramienta súper poderosa y de gran utilidad. Vamos a lanzar de nuevo para que vean cómo aparecen los logs cuando se ejecuta la detección nuevamente. Y aquí tenemos que se ejecuta nuevamente y sí, eso es bueno. Hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Sí, hay una pregunta por YouTube. Te pregunta José, disculpe, este bypass es vía USB, pero ¿cómo se daría vía WLAN? Ya, eh, ya. Un segundito. Para salir de Frida, dan Enter y después escriben Exit. Traten de siempre cerrar de la mejor manera Frida. Ya. Entonces, ¿qué hacemos para ejecutar vía LAN? Básicamente, cuando nosotros ponemos este comando adb connect, nos conectamos vía LAN, pero el dispositivo lo interpreta como un USB local. Entonces no es necesario ejecutarlo por vía LAN. En los iOS sí es necesario ejecutar por vía LAN. Entonces lo que se haría aquí en lugar de la U, se escribe la R, que es para remoto, y se haría el mismo proceso. Y sí es posible. Entonces, no hay ningún problema ahí. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, justamente José preguntaba también que dice que no entendió. En el simulador de Android figura como no ruteado, pero debería haber ruteado. Ya. Eh, Vamos a ejecutar nuevamente aquí. Aquí estoy sin el bypass. Entonces, sin el bypass, chequeo el root y nos dice el dispositivo está ruteado. Entonces, ahorita está sin el bypass. Ya. Una vez ejecuto el comando, simplemente aquí voy a cambiar para que detecte por USB. Cuando ejecuto el bypass, ahí me sale que ya no está ruteado. Entonces, vamos a ver si efectivamente funciona así. Y sí, ahora nos indica que no está ruteado. Entonces es porque se está ejecutando el bypass. Por, por el bypass es lo que aparece como no ruteado, pero si nosotros cerramos estos, cambiaría. Aquí voy a cerrar este momento y ahora nos saldría que sí está ruteado, el dispositivo de ruteado. Bien, entonces no sé si hasta ahí hay alguna consulta. Por el momento hasta ahí con las preguntas de José en YouTube y en Discord todo bien. Ya. Entonces, como vimos ahorita parece magia, pero vamos a entender cómo funcionan realmente estos bypasses. Entonces vamos a hacerlo con el bypass de emulador. El bypass de emulador es emulador detection. Vamos a darle clic. Y dice que el dispositivo está en un emulador. Entonces tenemos que bypassear eso.
Para no lanzar scripts a lo loco, se les compartió un script para hacer un script eh, desarrollado únicamente para esta aplicación, un script personalizado. Entonces, vamos a Don Max. Este script también se les pasó el código en los datos de la clase, en los comandos de la clase. Y lo tengo por aquí, bypass emulador. Entonces, voy a abrirlo. Ya les voy a explicar cómo funciona. Pero básicamente debemos entender cómo funciona el código, porque sin entender el código no podemos hacer este tipo de bypasses ya personalizados. Entonces busquemos ya, aquí está, es la actividad de detección de emulador. Esta actividad que hace, crea el botón básicamente, y al crear el botón llama a la actividad de detección de emulador, que está básicamente ejecuta una función que dice, si es emulador, dile que el dispositivo está emulado. Si no es un emulador, el dispositivo no está en un emulador. Entonces vamos a ver esta función isEmulator, que es la que ejecuta realmente todo. Entonces, ¿qué hace esta función? Aquí tenemos, básicamente busca diferentes rastros de que estemos ejecutando sobre un emulador. Entonces, ¿cómo buscamos esos rastros? Básicamente buscamos el fingerprint del dispositivo. Básicamente es un conjunto de información que nos dice como el modelo, que lo tenemos aquí, el modelo, la marca, la dirección IP, cuándo se prendió el dispositivo, en qué zona horaria está. Entonces esto nos da el fingerprint, pero además, por si esto fue manipulado, también se busca la información del dispositivo. Entonces, en los emuladores sabe salir mucho la palabra unknown, desconocido, porque es un dispositivo emulado. También buscamos el modelo, la marca, buscamos el ID de producto, por ejemplo, en los Samsung, un S24, el producto es el código GTM, GT-ID. Buscamos también el manufacturador, que básicamente sería algo similar a la marca, pero ya el nombre comercial. También buscamos el hardware si nos da información. Y finalmente, todo lo transforma a minúsculas para hacer una búsqueda posterior. Después vemos que la información que buscamos no sea toda nula. Cuando hemos hecho lowercase, entonces es básicamente control de errores. Y aquí es la parte interesante. Nosotros buscamos en esos strings de la información del dispositivo, de la marca, del nombre. Buscamos cosas como generic. Buscamos que exista cosas como emulator. Buscamos que diga SDK. Esto es bastante común en los emuladores de Android Studio. Buscamos que diga VirtualBox. Por ejemplo, que en Emotion antes decía VirtualBox. Ya vamos a ver. Ahora nos dice directamente que en Emotion. Entonces, por eso para este control súper simple, nuestro dispositivo sí cae. Buscamos x86, porque los dispositivos ya no deberían tener esa arquitectura. Goldfish. Y hacemos las búsquedas. Entonces, nosotros ya vimos. Esto va a retornar un true o un false. Si existe una de esas palabras, va a retornar true. Entonces, nosotros vimos este if. Si en este if retorna un true, nos va a decir que el dispositivo es un emulador. Eso es básicamente todo el control que se hace. Y en la función principal es donde se llama a este constructor de la función. Entonces ya entendimos cómo funciona. Ahora vamos a escribir nuestro código. Nuestro código es el que se les compartió, que está en la pantalla. Básicamente nosotros usamos JavaScript. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Nosotros le decimos, vamos a ejecutar una función de Java, vamos a ejecutar una actividad.
debes esperar que la máquina virtual de Java para esta aplicación esté lista. Entonces, una vez que esté lista, vamos a imprimir en consola de Frida estos dos líneas, que es el banner de este bypass. Después vamos a decirle, crea esta variable que se llame emulator detection. Esta variable va a hookearse. ¿Qué es hookearse? Va a interceptar una función de Java, que en este caso es la que tenemos aquí, que es la función principal, la emulator detection. Se va a hookear. ¿Qué es hookear? Anclarse a a esa función. Se va a anclar y va a ser capaz de modificarla en tiempo real. Para eso sirve Frida. Entonces, nosotros usamos esta actividad, nos creamos la variable que va a hacer referencia a esa actividad. Si nos damos cuenta, esta actividad está en public final, pero está protegida. Entonces, en teoría, nosotros no podemos usarla, pero recordemos que tenemos root y que tenemos Frida. Entonces, teniendo root y teniendo Frida, esto no nos representa un problema para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez tenemos este emulador, vamos a acceder a la función isEmulator, que es la que vimos que hace todo. A la final es donde está toda la lógica. isEmulator. Vamos a sobrecargarla. ¿Qué ganamos con la sobrecarga y la .implementation? Logramos que no debamos pasarle nada, que esta función trabaje sin enviarle ningún tipo de dato, sino que únicamente funcione llamando a la aplicación directo sin ningún input. Después le decimos, esta es la parte interesante, aquí reescribimos toda la lógica de la aplicación. Entonces le decimos que va a ser una función. Básicamente imprimimos dos console.log para saber lo que estamos haciendo. Y no metemos más lógica que un return false. Entonces, como nosotros sabíamos, esto hace un montón de lógica y a la final retorna true o false. Nosotros no le metemos nada de lógica y solo le decimos retorna false. No necesitamos hacer nada más. Entonces, este script se les compartió. Pueden crearlo en su dispositivo, en su máquina atacante. Recuerden eso. Entonces, nosotros teníamos el script de Frida, el Frida server corriendo en el dispositivo. Y ahora con nuestro cliente vamos a enviarle ese dispositivo para que ataque. ¿Cómo hacemos esto? Con el siguiente comando. Igual se los repito el comando. Aquí cambió un poquito. Como ven, este script está en mi computadora local. Entonces, igual le decimos a Frida que va a interceptar, hacer el hooking sobre el dispositivo conectado por USB. Con él le decimos que cargue el script local, le decimos el nombre, igual le decimos el file name, que es el que hemos estado usando durante todo el taller, y le damos enter. Se vuelve a abrir mi aplicación, me imprime el banner. Como ven, yo tenía unos logs. Esos logs no se imprimen hasta que no se ejecute el bypass. Voy a mi actividad de emulación de detector de emulación, perdón. Ejecuto, se lanza mi script y me dijo que efectivamente se devolvió el false. Y al devolver el false, dice, este dispositivo no está ejecutándose en un emulador. Entonces, como vemos, se hizo un bypass, es súper pequeñito, es personalizado para esta aplicación. Se creó al entender el comportamiento de la aplicación y se logró efectivamente bypassear un control que suele existir mucho. Entonces, eso hemos desarrollado. Y como ven, los scripts o las personas que hacen los scripts no es que hacen magia, no es que lo hacen al loco, sino es que entienden la aplicación y al entender la aplicación se ejecutan los diferentes controles. Y esos controles son hookeados por Frida, Frida los hookea, reescribe en vivo la lógica de la aplicación y permite hacer el bypass. Entonces, no sé si hasta el momento existe alguna consulta. Sí, en YouTube preguntan que
Sobre el hardware, en el componente email es también considerado en el análisis de pentesting y qué protección tiene este componente. Yo, eh, el email, como les decía en la primera clase, el hardware del dispositivo no se evalúa. No es que estamos evaluando el hardware o cómo se comporta la aplicación dependiendo el celular, el dispositivo. Entonces, no tiene mucho que ver el email, no se hacen pruebas sobre esto. Hay ya pruebas específicas que se hacen al software allá ahí es al sistema operativo de cada dispositivo móvil. Entonces, dentro del pentesting mobile a una APK no suele tenerse eso en cuenta. Eso ya son ataques un poco más dirigidos. De ahí, respecto a aplicaciones, lo que les puedo contar es que hay protecciones un poco más fuertes que sí ven que buscan que los emails sean reales. Por ejemplo, este dispositivo debe tener un email falso o que muchos dispositivos tengan el mismo email, todos los emuladores de Genymotion. Entonces, protecciones como el que vimos aquí, ya más avanzadas, sí buscan, incluso hacen un lookup de ese email para ver que sea real. Entonces, eso sería desde el lado ofensivo de aplicaciones móviles. No sé si existe alguna otra duda. Por el momento no, te dejo saber. Entonces, listo. He paseado el segundo control. Busquen en Frida. Es una oportunidad de buscar el bypass para biométrico. No lo ejecuta en la clase porque al ser un emulador no detecta no existe un sensor biométrico y no podemos hacer el bypass correctamente. Pero en mi dispositivo físico se probó y uno de los bypass disponibles de Frida sirven. Entonces, desen el tiempo y va a funcionar correctamente. Vamos a hacer otro bypass que es muy conocido, que es el de SSL pinning. Entonces, para esto vamos a abrir nuestro Bursuit. Vamos con nuestro Bursuit para empezar a capturar el tráfico. Ya. Entonces, en nuestro Bursuit vamos a configurar para que escuche en el puerto 8080 en todas las interfaces. Este script lo voy a cerrar. Recuerden, para cerrar se da Enter y escriben exit para no dañar básicamente la comunicación entre el Frida server y el Frida client. Listo. Entonces me voy a Bullshit, al proxy, configuro el proxy, vamos a editar, dejamos el puerto por defecto de 8080, hacemos que escuche por todas las interfaces, no tenemos problema. Ya. Nos vamos a ir a HTTP History, eso es lo que ya realizamos en la clase 1, solo es una pequeña revisión. Y al igual que en la clase 1 también vamos a configurar el dispositivo móvil para que escuche en el proxy. Entonces, para esto se va a poner, se le pondrá, se abren desde ahí. Entonces, para que no se les cuelgue Dailymotion, lo que pueden hacer es bajar la barra de tareas, tener pulsado por algunos segundos el símbolo de Wi-Fi y ahí se les abrirá. Entonces, por todos los días. Esperemos. Vamos a intentar abrir de nuevo las configuraciones de red. Ya, perfecto. Entonces, vamos a Wi-Fi Preference. Ya, no se carga la red Wi-Fi.
Aquí nos debería salir la red a la que estamos conectados. Vamos a sacarlo. Vamos a intentar nuevamente. Tenemos unos segunditos. Ya, no funciona, entonces vamos desde la shell. Eso le ponemos para el comando. No. Entonces vamos aquí. Vamos a abrir nuevamente una shell. Abrir la shell. Y vamos a ver las configuraciones que tenemos. Y tenemos un proxy. Entonces vamos a ponerlo. Para ello necesitamos saber nuestra dirección IP. Ya, la mía es la 099. Entonces vamos a usar este comando. Y así es un control check si nos funciona. Básicamente vamos a hacer un put del setting global. Y la IP de la serie que me quieren, 868.0.21. Entonces ahora validamos que efectivamente esté creado ese proxy. Aquí olvidé poner en el proxy el puerto. Lo olviden. Y entonces con esto tengo configurado el proxy, que por la interfaz gráfica no se pudo. Les comparto el chat, el comando al chat. Entonces, listo. Voy a abrir mi aplicación y vamos a probar si estamos interceptando el tráfico usando la opción de HTTP. Entonces, sí, como ven aquí se captura efectivamente el tráfico. Se hace una solicitud a testfile, a demo.testfile.net. Vemos la respuesta. Y como vemos ya estamos capturando el tráfico, pero esto no es tan realista. Como les comenté, hay unas protecciones, en este caso el Certificate PIN, que si logramos todos los niveles se solucionan de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a... Aquí, voy a salir de la shell, grande. Y vamos a usar Frida, como hemos estado usando para el bypass de estos controles. Entonces, en este caso, voy a usar otro script de los repositorios de Frida, que en este caso se llama Frida Multiple Computing, y le voy a dar Enter. Este bypass funciona, su creación es tal como les comenté que se crea, pero lo bueno de este es que genera un pins para diferentes tecnologías, entonces por eso me gusta usar esto. Como ven, es muy bueno. Aquí vemos que intenta bypassarse los controles de OK HTTP, TrustKit y un sinnúmero de posibles controles de SSL pinning. Entonces es muy bueno. Pueden usar este. Y vamos a la parte de red. Como ven, justo al abrir la parte de red, ya me saltó con el signo positivo de que se va a estar usando este bypass de Trust Manager. Entonces voy a Bullsheet para ver si se captura en tiempo real. Doy clic y efectivamente logré capturar CWB, CWE.exe y el WWS. Entonces, como ven, se logró bypassar sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa cuando no se logra bypassar, cuando está desactivado Frida. Le doy Enter, hago un exit. ¿Qué pasa cuando intento capturar? Voy a eliminar todo, voy a borrar el historial. Ya. Aquí vamos a lanzar
la solicitud. Ya, creo que se quedó en la memoria, entonces por eso está funcionando. Vamos a cerrar la aplicación. Lanzámosla nuevamente. Ahí se lanzó la solicitud. Acá no nos llegó nada. Voy a borrar el historial para que sea más didáctico. Lanzo la actividad. No me llega nada. Aquí en las notificaciones me dice que sí se ejecutó. Lo que yo puedo ver es los logs de Bursuit. Entonces aquí veo que existe este error, que me dice que se lanzaron dos errores, que dice, el cliente falló al negociar el certificado TLS con un puerto 443 en cde.org, porque hay un certificado desconocido, que es básicamente el de Bursuit. Hay una interceptación que se está dando. Y se recibió la alerta de Certificate Unknown. Entonces no puedo capturar. Entonces ahí vemos cómo funciona esta protección. Y yo al ejecutar mi SSL pinning desde Codeshare, lo capturo sin problema. Entonces vamos a Bursuit, una vez más. Vamos aquí y me pongo a capturar. Entonces, como ven, estoy capturando. Y vamos a capturar los otros casos. Los capturo sin problema. Y lo que les comentaba en la primera clase, una vez tengo el Bursuit, este pentest se vuelve un pentest web y se puede ir al repeater, puedo hacer los diferentes ataques, usar el intruder, si tuviera tokens, modificar los tokens y se convierte en un pentest web. Entonces, con esto se logra efectivamente el bypass de SSL PIN. No sé si hasta ahí hay alguna consulta con este tercer bypass. No, por el momento todo bien. Perfecto. Vamos a hacer algo que suele ser una duda y muy común cuando estamos empezando en Pentesting Mobile. Ya les comento qué es lo que voy a hacer. Voy a abrir mi Firefox. Entonces la consulta que solemos tener es, ¿qué pasa si yo como pentester necesito primero bypassear la detección de emulador? Después bypassear el root. Y una vez tengo acceso a la aplicación, empezar a bypassear el SSL pinning para capturar el tráfico. Entonces, como ven, tengo que concatenar los tres ataques. A veces suele ser agobiador cuando hay estos casos. No sabemos qué hacer cuando estamos iniciando. Entonces, les voy a dar la solución. Para ello, voy a abrir mi Firefox. Voy a abrir los bypasses públicos que estaba usando. Vamos a invertirlos. Muy bien. Permítame para que tenga. Bien. Ya. Es el código usado para bypassear la parte de root y para bypassear la parte de SSL pinning. Estaba usando. No. Entonces, cuando vamos a ejecutar varios bypasses, lo mejor es tener todo local. Entonces, me voy a copiar todo este código. Y voy aquí a mis descargas, donde ya está mi bypass de emulador. Ahora voy a crear bypass de root. Bueno, voy a escribir esta información. Yo tengo mis dos bypasses, tengo el de emulador y el de root. Voy a crear ahora el bypass de SSL. Y ya. Igual me voy a copiar el código del repositorio público que estoy usando. Como les decía, no se fíen en estos repositorios, analicen el código, vean que no existe malware. Eh, Frida sí hace una búsqueda de malware, pero igual puede darse los casos de que exista algo envenenado, entonces tengan precaución.
Este multiple pinning, si lo analizamos, no hay problema. Pero por ejemplo, este de root lo busqué para la clase. Para la parte de root suelo crear mis propios scripts, porque ahí es un poquito más complejo. Entonces voy a guardar este. Y yo tengo mis 3 bypasses. Entonces ahora es muy sencillo. Voy a usar Frida. Entonces voy a llamarlos de uno en uno usando la flag de local. Entonces voy a usar local. Primero yo quiero bypassear que se ejecute como emulador. En este orden va a ser en el que se lancen los bypasses. Igual recordemos que JavaScript no es un lenguaje síncrono, entonces sí se va a estar interpretando en diferentes partes del código, pero sí es importante que el que detecte el que hace el primer bloqueo se lance primero. Entonces, en este caso es lo que les decía, vamos a emular que primero bypassemos el emulador, después el root y finalmente el DSSLQ. Así lanzamos los 3 scripts. Vamos a ver. Como vemos, aquí se lanzó el script para la detección de emulador, que es el que creé. Después se está ejecutando el bypass de root y después el DSSLQ. Entonces vamos probando si todos funcionan. Vamos al de emulador. El chequeo. Esta es la salida del emulador y vemos que el dispositivo se está ejecutando en un dispositivo físico, no en un emulador, se ve esto. Vamos al bypass de root. Chequeamos, nos indica también con sus logs que se logró hacer el bypass. Dice el dispositivo no está ruteado. Y vamos finalmente a Bullshit. Vamos a limpiar el historial para ver tu captura. Y vamos a Network. Y lanzamos el. Como vemos, se capturó sin problemas. Y aquí la shell también nos dio que efectivamente se hizo el bypass de otros manager con estos 2 dominios. Entonces, con esto hicimos un bypass múltiple sin problemas. Aquí podemos ejecutar el sinnúmero de bypasses que queramos. Lo importante es tenerlos local. Eh, Algo que también deben tener en cuenta es que este dominio suele estar bloqueado. Este dominio de codesharefrida.red suele estar bloqueado en las redes empresariales. Entonces, por eso también es bueno tener su arsenal de scripts listo y tenerlo en local, por si los repositorios están bloqueados. Cuando ustedes lanzan un script público de Codeshare, lo que les va a decir primero es, vamos a buscar uno, el de root build para hacer el ejemplo. Ya. Sabemos que esta aplicación no tiene esta librería, pero solo por ejemplo vamos a usarla para que vean qué pasa cuando se lanza un script desde la fuente de Codeshare. Lo que va a pasar primero es que Frida nos va a decir, ¿seguro confías en este proyecto? ¿Seguro quieres descargarlo y ejecutarlo? Entonces, yo le voy a decir sí. Y en este caso me da estos errores porque esta aplicación no tiene rootbit, pero es la alerta importante que quería que vean, es la alerta que le sale. Entonces, tengan en cuenta en eso. No, no usen scripts sin analizarlos primero, sin conocer su funcionamiento, porque puede salir en contra. Eso sería todo en cuanto a los bypasses. Lo vieron teniendo la lógica, entendiendo, con un solo comando nos bypassamos todos los controles. Cuando hagan la prueba, si tienen la oportunidad con un dispositivo físico, ponen "-l", ponen el script de bypass de biometría y podrán ejecutar también este último reto. Entonces, eso sería todo en cuanto a la parte del uso de Frida, de la instrumentación para el bypass, de diferentes controles. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Esto es un poco pesado, pero es la parte más importante de un pentesting mobile, el poder bypassear los controles y poder usarlos sin ningún problema. Todas las funcionalidades en nuestro dispositivo ya instrumentado.
Excelente, Jaime. Por acá en YouTube tenemos una pregunta de José. Él te pregunta que en caso que el uso de Frida no se logre bypassar, ¿es posible que si lo pueda hacer otra herramienta? ¿Y cuál sería esta? ¿O habría que usar Frida como opción de pago? Ya. Hay controles más fuertes que se llaman los anti-tamper o anti-Frida, que detectan el uso de Frida, evitan que las funciones sean cookiadas. Para estos casos hay muchos métodos en Internet disponibles. Les voy a compartir aquí uno de ellos. Como Frida no nos permite usar, lo que se hace es el bypass a Frida. Ya. Entonces, para esto existe algo más complejo para los bypasses anti-tamper. Esto ya es lo que usan las instituciones financieras súper grandes que tienen mucho dinero para usar estas protecciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos estos casos? Usamos módulos de Magisk. No sé si conocen de Magisk. Magisk es la principal herramienta usada para hacer root actualmente. Entonces, lo que se hace es escribir módulos, ya ahí la programación es un poquito más pesada, que permitan bypassear estos controles. Existen, incluso en Magisk, pueden generar scripts a nivel de kernel de Linux. Entonces ya modifican el kernel del sistema operativo para hacerle creer a la aplicación que no se está ejecutando en un dispositivo apropiado, para hacerle a la aplicación creer que no existen los ficheros de Frida. Básicamente un anti-tamper lo que busca es en algún lado que esté ejecutándose Frida. Entonces bloquea eso. Entonces es súper complejo, pero sí existen módulos. Existen también muchos ciberdelincuentes que venden módulos para lograr hacer esos bypasses. Por ejemplo, aquí tenemos un módulo que dice que cuando quieren descargarse aplicaciones que tienen el control de anti-tamper de la Play Store, pueden usar este módulo. Eh, Realmente no lo usan, pero pueden ir buscando diferentes módulos que les permitan su uso. Entonces tengan eso en cuenta. Shamiko es el más conocido. El pentesting que he hecho últimamente, este módulo ya está quemado, como es el más conocido, ya está quemado y no sirve de mucho. Como ven, es un módulo que se instala en Magisk. Entonces existe esa forma de hacer controles más robustos que cuestan bastante dinero. Entonces, realmente la institución que aplique estos controles debe ser muy grande, muy costoso. Y ya se necesita bypasses a nivel de kernel. Es súper complejo programarlos. Entonces, eso sería respecto a esa pregunta. Muy bien, Jaime. Por acá preguntan, em, no, si hay audio, Warren, sí, sí. Acá está Jaime respondiendo a algunas preguntas, pero por el momento no hay más. Este, ahí te dejamos saber. Perfecto. Entonces, eso, como ven, hacer bypasses para aplicaciones sencillas con los scripts públicos es suficiente. No se centren en el uso de scripts públicos, como les mostraba por aquí. Como les mostraba por aquí, este es un script que hice para esta clase. De estas pocas líneas que tiene, cuatro son console logs, que no aportan mucho en realidad. Y la lógica sería una, dos, tres líneas. Entonces, los bypasses son sencillos de hacer. Hay que entender la aplicación.
lo que les decía ayer, eh, si nosotros buscamos en la lógica de la aplicación, la entendemos bien, hacer estas explotaciones dinámicas ya es muy sencillo. Entonces ayer tal vez parecía muy monótono, tal vez aburrido ir buscando en el código, pero es necesario para poder hacer cosas como esta y ya instrumentar y hacer nuestros ataques dinámicos. Entonces, avancemos con la parte final, que sería ver el reto de Insecure Data Storage. Entonces, en Insecure Data Storage es lo que veíamos igual en el reporte de MoveSF, nos decía, la aplicación usa la Shared Preference. Entonces, vamos a ver qué tiene de malo que use Shared Preference en nuestro aplicativo. Veamos si están cifradas o no. Por eso vamos a Shared Preference. El reto 1 nos dice que escribamos un nombre de usuario. Vamos a poner login, bajo clase 1. Ya. Y como password vamos a poner secreto 1, 2, 3. Ya. Se verifica, esto simula que es un login. Entonces, bueno, esto simula que es una aplicación que se creó una cuenta. Ahorita creé la cuenta y al presionar Verify hice el login. Entonces vamos a ver por qué al inicio de esta clase vimos las actividades exportadas y yo les decía no necesitan root. Entonces hay ataques que no necesitan root, hay otros que sí, por ejemplo para el uso de Frida. Vamos a ver por qué es importante el root. Entonces nos vamos a abrir tu aplicación, otro terminal, y vamos a abrir una shell en el celular. Entonces vamos a abrir shell, la vamos a ingresar como superusuario y nos vamos a ir al fichero en el que está la data de nuestra aplicación. Entonces eso es en data nuevamente. Ah, es que no puse data. Aquí vamos a hacer un ls y vamos a ver todas nuestras aplicaciones instaladas. Vamos a acceder a la nuestra, que es la de OWASP. Ya, aquí hacemos un ls y vemos cosas interesantes. Voy a hacer un remove de este user, que es por el que está cerrando. Ya. Entonces hacemos un ls y vemos la carpeta Shared Preference, que es la que comento del reto. Vamos a ver qué hay dentro del Shared Preference. Si esta moto está mala, ¿por qué la sigues usando? Y mucho menos de que te vas Shared Preference. Tenemos un ls menos la para ver. ¿Quién va a hacer? Ya. Entonces voy a hacer un remove del score, que es una que estaba igual modificando antes. Ya. ls menos la y tenemos users xml. ¿Qué es lo malo de tener esto? Que como les digo, si un usuario es root, tiene acceso a esto, puede también leerlo. Y aquí está nuestra información confidencial que está usando la aplicación, que si tenemos acceso a root podemos leer, y vamos a mi clase 1 y secreto 1, 2, 3. Entonces, como vemos, esto es realmente la problemática de que exista información sensible que se almacena en texto claro, porque con un usuario super administrador podríamos ver esta información. Entonces, vamos con el siguiente reto, con el Shared Preference 2. Ya. Aquí vemos que dice, esto simula un juego. Ayer me preguntaban en les cuente los ataques realistas que se sigue con lo que estamos aprendiendo. Esto es típico en los juegos. En la Shared Preference se guarda un montón de información de, por ejemplo, si ustedes tienen un juego en el que tienen que crear un personaje y tienen su nivel, sus armas, lo que tienen en su inventario,
se debe almacenar localmente de alguna manera si es que el juego permite jugar offline. Entonces, en este caso, yo tengo mi nivel 1, puntaje 0, con este botón puedo ir modificando. Ya. Voy a abrir aquí para ver qué se creó. Justamente hay un score.xml. Abramos. Score. Vemos efectivamente que mi score dice 4 y mi nivel es 1. Entonces, como es texto claro, yo puedo modificarlo sin problema. Vamos a modificar usando aquí. No puse el nombre del archivo. Ya. Entonces, vi score y vamos. ¿Por qué uso Vi? Porque Vi siempre hay en los dispositivos móviles. Si intentan con Nano, no les dé tal vez un error. Entonces, si no son muy diestros con Vi, pueden hacer una DB pull, extraer la información a su máquina atacante y después volver a enviar. Pero con Vi es más que suficiente. Una vez abierto con Vi, aplastamos la I para insertar. Vamos a subir nuestro score a lo típico cuando se usa cheats. Nuestro nivel va a ser el máximo que es 100, supongamos. Aplasto la X para salir del modo de edición. Aplasto 2 puntos, W de write y Q de quit. Vamos a hacer un CAD al archivo. Y vemos que mi puntaje es 9999 con mi valor 100. Y vamos a ver una típica protección de los juegos. Si yo pongo score, se subió solo a 5. Si hago un CAD nuevamente, me aparece el puntaje que tenía originalmente. Esta es una protección que usan los juegos, de que además de guardar aquí, guardan en memoria. Entonces, al guardar en memoria, controlan que no se haga esa modificación con cosas como antes en Windows se usaba Cheat Engine. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para bypassear este control? Súper fácil. Como la aplicación les digo que controla en memoria, ¿qué pasa si la cierro? La memoria se vació, ya no está en la RAM. Entonces ahora voy una vez más a modificarlo. Y el score. Ahora sí. 999. No voy a insertar. 999. Y miro así. Salgo con la X del modo edición. 2 puntos. Write and click. Y ya. Ahorita está modificado. Vamos a hacer un cambio. Vemos que efectivamente la información está. Y como sabemos que la carga desde este archivo cuando abre la memoria, cuando abre el aplicativo y lo guarda después en memoria, veamos qué pasa. Vamos a abrir desde cero nuestra aplicación. Vamos a... ¿Dónde estamos? En Secure Data Storage. Share Preference. Y no funciona. Tenemos por qué no funciona. Vamos nuevamente. Vamos a hacer un LS. Y seguridad. Vamos a abrir. Ya. Creo que es porque esta aplicación tenía hasta 10.000. Entonces, tal vez al exagerar con mucho nuevas, no nos permitió. Vamos hasta 2022, a ver qué pasa. Y en el score, en el nivel pongamos un nivel 4. Tal vez no puede manejar valores tan altos. También eso hay que tener en cuenta. Salimos con la X, 2 puntos, white and key. Veamos si ahora pusimos valores razonables para la aplicación.
Como vimos, este también es un sistema anti-cheat. Si excedemos los parámetros, nos va a reiniciar la cuenta, nos van a validar. Entonces también hay que hacer valores razonables. Ya, ese fue un valor razonable y funcionó. Entonces, como vemos, para anti-cheat hay muchos controles. No hay que ir al loco poniéndonos 999 en todo, pero así se vulnera una aplicación cuando guarda información. Tal vez esto, digamos, es un juego, no implica algo o la criticidad no es alta, pero recordemos que los juegos por subirte el nivel, por darte mayor puntaje, muchos de los juegos hacen que necesites pagar. Entonces, el juego estaría perdiendo dinero si hacen una implementación así, nosotros podemos bypassear estos controles. Entonces, con esto hemos visto el segundo nivel de Shared Preference, hemos visto los riesgos, hemos visto cómo es un data leak, que era el del usuario y contraseña, a cómo al manipular esa información podemos generar un comportamiento no buscado en la aplicativo. Y no sé si estoy teniendo una pregunta. Es mucha información, pero es la parte dinámica que todos queríamos de ejecutar. Entonces, Sí, ahí comento. tal cual. No, por el momento no hay preguntas. Ya, perfecto. Vamos entonces con otra parte del Insecure Storage. Tenemos SQLite. Aquí voy a crear un clase 3, un usuario llamado clase 3 y un password. Y ya, igual simulamos que es un login, que ese login guarda por alguna razón las credenciales en la base de datos local. Entonces vamos a explotarla porque igual no se guarda cifrado. Y como les decía ayer, si por alguna razón la aplicación funciona en modo offline y esas llaves son de un cifrado simétrico, si yo las encuentro, voy a poder explotarlas de igual manera. Entonces hay que tener en cuenta que el cifrado no siempre implica más seguridad, sino más pasos para que un hacker tenga que hacer para explotarlo. Entonces ya guarden, voy a irme atrás. Recuerden que para esto debo tener accesos de superusuario. Voy a hacer un ls. Y aquí hay si las aplicaciones usan bases de datos, siempre va a ser esta estructura que ven aquí, caché, databases, files. Entonces voy a irme a la carpeta databases. Voy a hacer un ls. Vamos a ver. Entonces tengo aquí una base de datos que es AGOT. Y vamos a ver qué hay dentro de esa base de datos. Igual todos los comandos les hemos compartido para que puedan replicarlo en vivo y si tienen alguna consulta la hagan. Entonces básicamente hago un SQLite 3, que es la base de datos que tiene integrada Android. Entonces yo le iban a tener instalado eso. Con todo, si se les dificulta, igual pueden copiarlo, hacer un pull de este archivo, leerlo en su Kali y poder hacer ahí el análisis de la información. Voy a abrir esta base de datos llamada ACOA. Con un enter, ya estoy dentro. Como ven, no me pide usuario ni contraseña. Y vamos a ver qué información tiene. Entonces, ¿qué información tiene? Aquí computo tables. Ya. Punto tables. Ya. Con punto tables obtenemos las tablas que tiene esta base de datos. Y tenemos una que se llama users. Entonces, como siempre, vamos a querer ver información de esas bases de datos interesantes, de esas tablas interesantes. Eh, Seleccionamos todo desde esa tabla llamada usuarios y cerramos la consulta. Y ya, aquí tengo el usuario que creé ahorita, que es clase 3, con el secreto, este es mi secreto. Entonces, como vemos,
dejar una base de datos expuesta, sin autenticación, sin cifra, es un riesgo súper grande. Igual muchas aplicaciones lo hacen porque necesitan guardar en una base de datos. El típico pensamiento de un desarrollador que no conoce de seguridad es, ya, no te lo guardo en el shared preference porque me dices que es inseguro, te lo guardo en una base de datos. Pero igual, si no tiene credenciales, si está en texto claro, va a ser igual de inseguro. Entonces, esta es la parte de SQLite. Vamos a crear otro usuario para compartirles ahora, SQLI, y vamos a escribir de contraseña. En fin, verificamos. ¿Y por qué les digo SQLI? Porque ayer no nos salía el SQL Injection, pero era porque esta base de datos estaba vacía. Eh, Ahora sí vamos a ver. Por ejemplo, ayer no nos salía el SQL Injection, el único ataque que, además del SDK, no nos funcionó. Entonces ahora sí vamos a ver si funciona. Entonces, por 1 igual a 1 y comenta todo lo demás. Y ya, logramos hacer nuestro SQL Injection. Y nos dumpea toda la tabla de la base de datos username, incluso el último usuario. Entonces, por eso no salía el ataque ayer, porque la base de datos estaba vacía, la tabla estaba vacía. Ahora ya en este ejercicio la hemos llenado y ya funciona para no tener pendiente ese ataque. Eso nos faltaría el detect un file temporal. Para salir de la base de datos le dan control C algunas veces. Y bueno. Entonces en temp files igual. Si el aplicativo usa de alguna manera un archivo temporal, estos archivos temporales igual los podremos ver. Entonces vamos a crear algo. Vamos a poner así, así flow. Ya, esta es mi contraseña otra secreta. La guardé. Lo malo de los archivos temporales es que se guardan en algún lugar. Son usados para generarlos en alguna función y leerlos en otra. Pero igual si el usuario tiene acceso root, puede leerlos. Entonces vamos a cd, punto punto para retroceder a un directorio. Recuerdan que había en nuestra carpeta, había caché, code caché, databases, files, shared preference. Vamos a ver ahora. Ahora se creó este archivo. Entonces vamos a ver qué contiene. Vamos a hacer un cat. Y tiene el username, clase final, password secreto, muy secreto, no lo veo. Entonces, como vemos, igual si no está cifrado, si se guarda información sensible donde no debe guardarse, caemos en lo mismo que hemos visto en todos los módulos de este reto. Y la información va a ser divulgada y se podría ver de alguna manera. Entonces, ustedes pueden decir, esto a la final estoy viendo mi contraseña y mi usuario local. Pero ¿qué pasa si su dispositivo está comprometido? Si tiene malware. Los malwares en Android y en iOS ahora son súper potentes. Ese malware va a ser capaz de exfiltrar esta información, de robarles la data. Si es data financiera, va a poder tener su usuario y contraseña de su banco, va a poder entrar y extraer todo su dinero. Entonces, es un riesgo real. Tal vez ahorita es muy didáctico, pero sí se da. Y como les decía en la clase 1, incluso con solo exfiltrar un correo, un atacante con suficiente tiempo puede hacer que caigan en un phishing y robarles información. Entonces, toda la información sensible debe estar cifrada y debe asegurarse de la manera más adecuada. Entonces, hasta ahí cerramos la parte de lectura de datos de Insecure Storage. No sé si tienen dudas, una pregunta. Ya estamos por finalizar con un ataque más.
Por el momento creo que no hay preguntas. Déjame ver. Bueno, sí, los chicos dicen que es mucha información que procesar. Procesando todo. Mm, y por YouTube no hay preguntas. Por el momento Mm, están procesando. ya, perfecto. Sí, sí, son bastantes ataques. Es común. Eh, Realmente estos ataques hay que hacerlos súper rápido en un pentest mobile suele ser, si no tienen protecciones muy complejas, suele ser de 5 días laborables, de una semana. Entonces, ya cuando ganen esa experiencia, ya van a ver, directo van a ir a Share Preference, ver qué hay, ver si hay bases de datos, ver qué se guarda. Entonces, ya le van a ir tomando más confianza a eso y van a hacerlo sin problema. Como les decía ayer, la aplicación Insecure Bank 2 de OWASP, que se les compartió el link, es muy interesante ya para verlo en una aplicación bancaria simulada. Entonces, si tienen la oportunidad, búsquenla, atáquenla con el laboratorio que ya se armó para este taller. Van a poder usarla sin problema, van a poder hacer las diferentes explotaciones y van a aprender muchísimo. Y aunque parezca que los ataques algunos son muy triviales, y como lo que les decía en Frida, hacer un bypass a root es meter code share y ya se hizo el bypass. Pero aunque no lo crean, en la vida real pasa y, y pongan eso en cuenta. Vamos a hacer nuestro ataque final. El último que nos falta sería el de Side Channel. Eh, Este de Keyboard les voy a explicar cómo funciona, pero no lo puedo replicar porque es un emulador, porque básicamente necesitan un teclado nativo de Android. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si ustedes tienen instalada la aplicación en un celular, lo pueden ver. Por ejemplo, yo pongo usuario admin y password. Un, dos, tres. Pongo verificar y ya me verificó. Ustedes habrán visto en muchísimas aplicaciones bancarias, más que todo, no les permite el recordar o los autocompletados. Y es básicamente por esto. Ahorita no van a poder ver, pero si yo salgo de aquí, vuelvo a entrar. Si yo pongo, mi usuario era admin, yo pongo A mayúscula, en el teclado de Android me va a permitir autocompletar con la última entrada que se dio en esta pantalla. Entonces, es un riesgo. Imagínense que le prestan el celular a una persona, él entra a su aplicación bancaria y sabe que su nombre es Juan, por ejemplo, escribe la J y ya le sale su usuario. En la contraseña igual les sale el autocompletado. Entonces es muy peligroso. Por eso las aplicaciones suelen evitar los autocompletados. Es para evitar esa fuga de información. Lamentablemente aquí, como no hay un teclado de Android, no podemos ver en vivo eso. Vamos con la parte de Secure Login, que es la que realmente sí podemos hacer, y que es lo que nos falta. Entonces, ¿cómo vemos los logs de... Vamos a abrir un nuevo terminal. ¿Cómo vemos los logs de Android? Es súper sencillo. Ponemos lb logcat y le damos enter. Entonces, cualquier cosa que hagan va a generar logs, cualquier botón que aplasten y se genera logs. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar el comando que les compartí, bueno, que les compartimos para esta clase. Entonces, vamos a cancelar este logcat, vamos a escribir así. Y en tiempo real vamos a ir viendo los logs que se generan. Como busco username y password, eh, aquí vemos que para la base de datos también se loguea. Vemos que los datos de la base de datos que fue imprimida se ven, pero vamos a ver cómo se vería si se loguea información confidencial. Entonces, username admin y en password secreto 1, 2, 3. Verifiquemos. Y vemos aquí que se está logueando en texto claro. Mi password es secreto 1, 2, 3 y mi clave es admin. Ustedes saben que los logs tienen diferente
categoría. Hay los informativos, los de warnings, los de error. Entonces, esto no basta con estar almacenándose como un log informativo, también se guarda como un system out, entonces lo vemos dos veces en los logs. Estos de aquí arriba, que es los de la base de datos, los vemos como resultado de una query a base de datos. Entonces, hemos visto como en los retos de logs se ve. Suele haber en las certificaciones de Android, también saben poner de los logs. Entonces, lo único que ustedes harían es ADB, logcat y en grep pondrían flag, y les saldría el flag. Entonces, es muy sencillo, es muy común. Los desarrolladores, para facilitar su debugging, su trabajo, ponen logs. Entonces, cuando ya pasa algo a producción y es muy grande la aplicación, darle mantenibilidad y buscar dónde se tiene esos logs es muy complejo. Entonces, se suelen dejar logs. Es muy común eso. Tengan eso en cuenta para sus pentestings. Entonces, con esto eh, hemos resuelto todos los retos. Vamos a ver el final. Básicamente, este reto es de un OTP. Entonces, imagínense que mi tarjeta de crédito es 22, 29, 20. Me genera este OTP y me deja copiarlo. Lo malo, y porque las aplicaciones bancarias evitan que los copie, te salen números muy grandes y te dicen este es tu OTP, es porque al copiarse está en mi buffer global y yo puedo pegarlo donde sea, es bueno para el usuario, pero una vez más, si su celular está comprometido, un atacante tiene acceso al buffer de su papelera y tendrá acceso a sus OTPs. Ese es el último reto. Con esto estaríamos finalizando los retos de la aplicación a la parte práctica de explotación, que es mucho más entretenida. Entonces, tenemos aún tiempito. Si tienen consultas, háganlo. Sí, justo hay una en el chat. Pregunta Warren sobre referente a las aplicaciones bancarias. Actualmente las aplicaciones de entidades bancarias no te permiten instalarse si detectan que el equipo está ruteado o detectan si está amenazado con poder tener control total del mismo. Con eso consulta que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, existen en la actualidad aplicaciones que son instaladas y vulneran a dichas aplicaciones como apps de entidades financieras luego de ser instaladas las aplicaciones bancarias. Sí, realmente tu celular, o sea, los celulares de prueba son los que están ruteados. El celular del día a día no está ruteado y, y pese a no estar ruteado, eh, los ciberdelincuentes, los grupos de APTs, tienen malware que es capaz de ejecutar todo esto sin acceso a root. Tienen zero days que los explotan activamente. Justamente, como decía la pregunta, el objetivo de estos ciberdelincuentes es tener dinero, obtener dinero. Entonces, su foco es las aplicaciones bancarias. Ellos hacen lo que estamos haciendo aquí, pero con más tiempo, con bastante profundidad de las aplicaciones financieras y crean malware dedicado para explotar esas aplicaciones financieras. Entonces, sí hay que tener cuidado, así no tengamos root, hay que tener cuidado de las aplicaciones que instalamos y las fuentes que instalamos. Por ejemplo, ayer les decía que Google Play Store hace algunos chequeos de las aplicaciones, hace algunos controles para que no se incluya malware, pero pese a eso se logra incluir. Imagínense si se descargan aplicaciones desde tiendas como Aptoide o como UpToNow. Entonces, estas aplicaciones están llenas de publicidad. Entonces, imagínense si esas tiendas lograron hacer el reverso y lograron desempaquetar la aplicación, la incluyeron la publicidad y las volvieron a empaquetar y firmar, que es lo que vimos ayer que es necesario firmar. Hicieron todo eso para incluir publicidad. Nosotros no sabemos qué más incluyeron. Entonces,
hay que tener cuidado de qué instalan, de dónde instalan, y si no necesitan una aplicación, no la instalen. Si la aplicación les pide permisos extraños, como decíamos, una calculadora que tome fotos, ya es una alerta, entonces hay que tener bastante eso en cuenta. Perfecto, Jaime. Por acá también te preguntan en YouTube, José, si él entiende que el Insecure Login le muestra las cuentas, pero ¿eso es posible porque hay un malware activo o porque hay otra condición? Ya. En este caso, el Insecure Login, eh, lo que se da aquí es que, vamos a ver, en Javax, aquí, Insecure Login. Básicamente es porque alguien, un desarrollador, olvidó poner, aquí está. Entonces está enviando un mensaje de log. Tal vez porque estaba debugueándole estaba haciendo debug el desarrollador, le olvidó quitar el log, eh, los console logs. Entonces, eh, por esto, en este caso se da que el logueo es inseguro y vemos las credenciales. Lo que les decía, que el uso o la explotación real de esto es que su celular esté infectado con malware y que un atacante, un ciberdelincuente, sea capaz de ver estos logs. Entonces, ahorita lo que vemos es por una mala práctica de desarrollo, como la mayor parte de vulnerabilidades que vimos. Pero ya la explotación real sería un ciberdelincuente, tiene control sobre sus dispositivos. Él está chequeando con este comando qué logs genera su aplicación, todas sus aplicaciones. Porque ahorita yo no le digo que busque una aplicación en particular. Ahorita está escuchando todas las aplicaciones del dispositivo. Pero vemos que justo la que ganamos es la que genera logs peligroso. Entonces, eso sería un atacante en la vida real. Si tiene acceso, podría estar escuchando sus logs y cuando encuentre esto, usarlo. Pero la vulnerabilidad en este caso será por una mala práctica en el desarrollo. Excelente, Jaime. Y bueno, creo que ya la última pregunta de la sección de Q&A sería que eh, otra persona en YouTube te pregunta que si es seguro descargar de F-Droid. Ya. Es lo mismo, es una tienda no oficial y no sabemos realmente el proceso que sigan ellos para ver que no exista malware. O no sabemos si ellos mismos incluyan malware. Hay un caso muy famoso de una de estas tiendas, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una tienda muy famosa, Cydia para ellos. Entonces, esta tienda era muy famosa para usar aplicaciones parchadas para no pagar en iOS, pero había el proceso donde una persona particular podía intentar subir sus aplicaciones parchadas y había un grupo de ciberdelincuentes que modificaba las aplicaciones, las parchaba y las subía. El tipo de aplicaciones, yo les hablo de juegos, pero en su mayoría eran lectores de PDF pagados, eh, aplicaciones como Word, parchadas. Entonces su objetivo no eran cuentas normales, sino cuentas de personas que se dediquen a usar su celular para trabajar. Entonces de esta manera infectaba empresarios, era su público objetivo. Entonces, con esto lo que quiero transmitir es que no es que siempre los juegos están infectados, que la creencia no es común, sino que depende el público objetivo de los atacantes, de los grupos de ciberdelincuentes, es donde incrustan el malware. También recientemente un caso en Android es que los típicos videos de YouTube de así consigues gratis monedas en Roblox. Entonces su público objetivo eran niños pequeños. Les explicaban súper detallado para que un niño súper pequeñito sepa cómo descargar una APK, cómo les guiaban en los videos para evitar el control de instalar desde fuentes no confiables. El niño seguía el video, el tutorial, terminaba instalando una versión
modificada de Roblox. Y a la final, estos ciberdelincuentes tomaban control de esas cuentas y vendían la moneda interna del juego que hayan tenido los niños. Si tenían guardada una tarjeta de crédito de los padres, compraban monedas dentro del juego y luego vendían en un mercado negro de monedas que hay en ese juego. Entonces, depende del público objetivo del malware. Y como les digo, los ciberdelincuentes tienen todo el tiempo del mundo y con tal de obtener dinero, entonces van a darse el tiempo de modificar y entender primero cómo se comporta la aplicación y segundo quién es su público objetivo y cómo llegar a ellos. Excelente, Jaime. Exacto. Muchísimas gracias. Ahí te agradeció a la persona por YouTube por la respuesta. Em, Creo que con esto, chicos, damos por concluido el Bridge Labs de introducción a Mobile Pen Testing. Quiero agradecer sinceramente a Jaime por compartir su conocimiento, por guiarnos a lo largo de estas 3 sesiones desde el viernes, ayudándonos a todos nosotros a comprender cómo se aborda la seguridad en apps móviles desde una perspectiva más profesional. Y gracias a todos ustedes, chicos, por acompañarnos, por sus preguntas, su interés, por mantenerse activos durante el desarrollo de este workshop. Antes de continuar, recordarles, importante que quienes completaron los formularios de asistencia de cada sesión, normal, ya saben que pues entre una semana, 2 semanas les va a llegar su diploma de participación de este workshop. Por acá en el chat aprovecho a compartir de los próximos workshops que tendremos ya a inicios casi de abril. Bueno, les voy mencionando algunos de los eventos que tendremos. El primero es de Nika Security, de CTI, el 19 de marzo a las 6 p.m. hora Nicaragua. El segundo es de laboratorios de la tipo de JPT, el 21 de marzo a las 2 de la tarde, cada sábado. Ahí también de Nika Security. Y va a ser como un tipo de serie, así que pues no se lo pierdan para que lo aprovechen, si acaso van a certificarse y demás. Y bueno, el Bridge Labs que va a dar inicio aproximadamente en la segunda semana de abril es de Pentesting Web junto a un profesor que está por acá. Un saludo por ahí a Fede. Pues por acá les dejo el link del grupo de WhatsApp del taller para que puedan aprovechar bueno, irse integrando. En los próximos días de la semana que inicia les vamos a ir compartiendo pues, el brochure de lo que contendría, de lo que van a ver en el taller, ¿verdad? Y bueno, por ahí un saludo a su docente que está la llamada, creo. Ah, sí, ahí está, Symmetry. Y bueno, más bien chicos, muchísimas gracias a ustedes por aprovechar estos espacios. La idea es que todos estos eventos que hacemos, ustedes lo puedan aprovechar al máximo, hacer preguntas sin miedo al éxito, como decimos. Así que ahora sí que para cerrar oficialmente este ciclo de Pentesting Mobile junto a Jaime, quiero darle nuevamente la palabra a Jaime por si desea compartirles unas últimas palabras o recomendaciones finales para todos ustedes. Y mil gracias, Jaime, nuevamente. Muchas gracias, Michelle. Gracias a todos por su participación. Sus preguntas han sido muy interesantes. Como leía en el chat, lo importante es aprovechar estos conocimientos y seguir practicando. Hay una lista de aplicaciones vulnerables que se los compartimos ayer que es súper interesante. Es en el tiempo de practicar. Como les mencionaba en la primera clase, Pentesting Mobile no está siendo muy explotado en Latinoamérica. Entonces, es en el tiempo de aprenderlo. Es súper interesante. Entonces, sería buenísimo que en Latinoamérica cada vez existan más Pentesters Mobile, y destacando en este caso. También lo que comentábamos con el equipo de moderación y Michelle, a las personas que no se han registrado con las asistencias, se les pondrá un pequeño reto con una de esas aplicaciones para que igual puedan conseguir su certificado de participación.
para que vean todas las clases. Eso, gracias a todos por asistir. Es muy importante estos espacios. Aprovechen estos espacios gratuitos de aprendizaje. No suele haber mucho. Entonces, gracias a la comunidad, a Michelle por estos espacios. Y será un gusto vernos en otra ocasión. Mil gracias, Jaime. Nuevamente, muchísimas gracias, chicos. Muy buenas noches, y quienes estén en el grupo de Pentesting Mobile, no se salgan, porque creo que nuevamente vamos a estar ahí planificando algo con Jaime, así que vamos a reutilizar ese grupo para que em, pues se queden ahí, quienes gusten aprovechar y demás. Ahí les vamos a estar compartiendo más info. Acá les dejo el grupo am, de Pentesting Mobile, si acaso alguien recién se une, y así. Mil gracias, chicos. Ahora sí, muy buenas noches. Se me cuidan todos. Feliz inicio de semana.